Soy el padre biológico del CEO. Por una chica pretencioso coqueta. El CEO dejó plantado a su prometida de matrimonio arreglado en la boda. Metió a su cuñado que abandonó la secundaria en la empresa como vicepresidente. Dejó que la compañía se arruinara sin administrarla, gastando todo su tiempo en perseguir a su esposa. Por esto, la familia Wang se arruinó, como el antiguo jefe de un imperio empresarial de 1 billón de yuanes. En mi vejez ni siquiera podía pagar las cuotas de un asilo, porque no pude aguantar las heces y la orina. Fui abofeteado salvajemente por el cuidador y terminé muriendo de rabia en vida. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido justo en el momento en que él estaba a punto de abandonar a su prometida y fugarse con esa pretencioso coqueta. En silencio, saqué mi teléfono y llamé a mi sobrino mayor que acababa de regresar al país. ¿Quieres una esposa? ¿Quieres una empresa? Mientras lo digas, hoy mismo te entregaré ambas. Capítulo 1. El CEO, arrastrando a la pretencioso coqueta, declaró con arrogancia. Ella es la única mujer para mí, aunque tú tomes el título de señora Wang. Jamás. Subí al escenario de un solo paso y le solté una sonora bofetada en la cara. Hijo ingrato. ¿Acaso tenía idea de cómo su comportamiento de hoy afectaría el mercado de valores de la empresa? Cuando se trata de dañar el dinero, no puedo permitirlo. Ni siquiera el rostro cincelado del CEO pudo soportar mis puños del tamaño de sacos de arena. Bajo mi presión, la boda continuó sin problemas. La pretencioso coqueta fue arrastrada al backstage, sin oportunidad de aparecer de nuevo durante todo el banquete. Pero cuando bajé la guardia por un instante, él fue a pisotear a su nueva esposa. Mi corazón pertenece solo a Sofía. Después del matrimonio, debes quedarte en casa obedientemente, cuidar de mis padres, y nunca intimidarla. Si alguna vez le haces derramar una sola lágrima, destruiré a toda tu familia Liu. ¿Acaso adivina por qué existe esta alianza matrimonial con la familia Liu? Por supuesto, porque ambas familias están igualmente equilibradas, trabajan en industrias que se superponen y pueden ayudarse mutuamente. Usar el matrimonio como una oportunidad para unir a las dos familias, evitando conflictos futuros. Aparecí de inmediato frente a mi nuera y lancé otra ronda de bofetadas contra su cara. Él se cubrió la mejilla hinchada. Papá, ¿qué demonios estás haciendo? Eso debería preguntártelo yo. Lucía Liu se está casando, y sin embargo esa mujer está cantando y bailando aquí. ¿Crees que esto es apropiado? ¿Y pretencioso coqueta? Pretencioso coqueta mis narices. ¿Qué chica decente y virtuosa se cuela en la boda de otro sin invitación, solo para robarse al novio? Mis preguntas crecieron más y más fuertes. Escondida detrás del CEO, la pretencioso coqueta finalmente dio un paso al frente. Tío Wang, todo es mi culpa. Por favor, no culpe al presidente Wang. Solo quería verlo una última vez y despedirme. Incluso compré los boletos de avión para ir al extranjero. Sí, y eran boletos de ida y vuelta para dos. Los dos habían planeado volar al extranjero para su luna de miel, bloqueando todos los contactos, dejándome a mí, un viejo jubilado, para limpiar su desastre, y dejando a la pobre nuera, que ni siquiera había recibido el certificado de matrimonio, abandonada en la boda, ya que había renacido. ¿Cómo no iba a saber qué planes tramaban? Me aferré a mi nuera y hablé con sinceridad. Solo te reconozco a ti como mi nuera. El vínculo entre nuestras familias no se romperá por este hijo rebelde. No más historias de amor convertidas en odio. No más cooperación a largo plazo destruida por una sola mujer. En esta vida, jamás lo permitiré de nuevo. Sin embargo, Lucía realmente amaba al CEO. Todavía quiero intimidarla. ¿Quién le dijo que robara a mi marido? Antes de que terminara la frase, la chica pretencioso coqueta también recibió 2 bofetadas de Lucía. Ahora lucía perfectamente simétrica con el CEO. Bien, bien, bien. El CEO rió con furia. Tú lo pediste, secretaria. A partir de hoy, corta todo apoyo financiero a la familia Liu. Veamos cuánto tiempo puede mantener su orgullo. Así que todo lo que hice, todo lo que dije, fue en vano. Este grupo de payasos necios. Capítulo 2. El resultado de cortar los fondos fue que la empresa recibió una carta de un bufete de abogados, enfrentándose a una indemnización astronómica por incumplimiento de contrato. En la vida anterior, él se fugó con la pretencioso coqueta, y después de regresar comenzó con todo tipo de maniobras absurdas. Pero como esta vez le impedí fugarse, empezó a arruinar la compañía aún más pronto. Haberlo parido fue peor que criar un cerdo. No tenía cara para presentarme ante la familia Liu, pero tampoco podía dejar que las relaciones entre nuestras dos casas se deterioraran. Mandé a sacar a la pretencioso coqueta de la habitación nupcial, cambié la cerradura y entregué la única llave a mi nuera. Los asuntos de ustedes los jóvenes.
Este viejo ya no los entiende, pero entre esposos, las peleas en la cama terminan reconciliándose en la misma cama. No hay obstáculo que no se pueda superar. Déjalo que se quede aquí contigo, que hable bien contigo. Después, ya se verá. En la vida pasada terminé tan miserable que en el asilo, por no poder pagar, los cuidadores me maltrataban, el pañal sucio no lo aguantaban, y encima me golpeaban. Después de renacer, ya lo he aceptado todo. Un macho de verdad tiene un trasero grande. Si armaste el lío, tú lo resuelves. Es mejor que mi hijo trate de congraciarse con su esposa, antes que yo tener que humillarme frente a mis consuegros. Parece que en el mundo de las novelas de CEO, el amor vale más que todo. Mis sermones y advertencias pasadas no valieron tanto como esta llave entregada en este momento, que atrajo más a mi nuera. Ella agarró con fuerza la única llave y me agradeció con devoción. No se preocupe, yo me encargaré de apaciguar a mi familia. Me fui de la nueva habitación feliz y tranquilo, pero apenas llegué a casa y no había terminado de sentarme. Alguien vino a informarme. La pretencioso coqueta a la que habían sacado de allí estaba haciendo un escándalo de suicidio, diciendo que en su vientre ya llevaba la sangre del CEO. Si yo insistía en separarlos, ella se llevaría a mi nieto con ella a la tumba. En la vida pasada, después de fugarse, efectivamente un año más tarde volvieron con gemelos niño y niña, pero yo creí que los había concebido en el extranjero. ¿Quién iba a pensar que ya estaba embarazada en ese momento? Y aún así tuvo la cara de decirme que irrumpió en la boda solo para verlo por última vez. Tragué furioso una pastilla de nitroglicerina para el corazón. Ordené al secretario que la llevara inmediatamente a hacerse un chequeo. 4 semanas de embarazo. La ecografía ya mostraba 2 latidos. Sin duda eran los mismos gemelos de la vida pasada, pero en la nueva habitación, de repente todo se oscureció frente a mis ojos, y sosteniéndome con más pastillas, fui temblando hacia allí. El cuadro esperado de amor y armonía no apareció. Todo lo que podía romperse en la habitación estaba destrozado. El CEO tenía la cara negra de enojo, y mi nuera estaba sentada frente a él llorando en silencio. Atónito, pregunté qué había pasado. Mi nuera vacilaba, como queriendo hablar y no pudiendo. El CEO, en cambio, estaba lleno de orgullo. Soy alérgico a todas las mujeres excepto Sofía. ¿Eres impotente o eyaculas demasiado rápido? Mi rostro mostró preocupación, conservando la última pizca de cuidado por mi propio hijo. No escondas tu enfermedad. Cuanto antes te trates, antes podrás recuperarte. ¿Quién en su sano juicio se sentiría orgulloso de decir algo así? Era obvio que lo usaba para encubrir que en ciertos aspectos no funcionaba. Empecé a preocuparme de si los gemelos de la vida pasada eran realmente de sangre Wang. El CEO se puso aún más oscuro, pero no se atrevió a mostrarme mala cara, limitándose a explicar torpemente que su cuerpo no tenía ningún problema. No le creí, y ordené al secretario que también lo llevara al hospital para un chequeo. De paso, que hiciera en secreto una prueba de paternidad. Capítulo 3. Si el hijo era o no del CEO, lo dejé de lado por ahora. De todas formas, con la situación actual, si seguían así, terminarían siendo enemigos y no una alianza matrimonial. Miré a mi nuera, que lloraba con injusticia contenida. Recordé el trágico final de mi vida pasada, y finalmente tomé una decisión absurda pero sensata. Nuera, todavía tengo algunos sobrinos que son hombres de gran talento, y además se mantienen limpios y rectos. ¿Quieres ver si alguno te satisface? Ella dejó de llorar. Me miró sorprendida. ¿Acaso no podía aceptar este tipo de propuesta? Yo solo quería evitar repetir el camino de mi vida pasada, pero quizá fui demasiado apresurado, justo cuando pensaba en dar marcha atrás. Ella, con timidez, dijo, recuerdo que su primo estudió en Alemania, y hace poco terminó sus estudios. Esta vez fui yo quien quedó en silencio, pero al pensar en cómo en la vida anterior el CEO destruyó todo el patrimonio familiar, y en lo miserable que fue mi vejez, decidí arriesgarme. Se puede arreglar. Mientras yo me movía con rapidez para buscarle un nuevo esposo a mi nuera, la pretencioso coqueta en el hospital hacía un escándalo diciendo que jamás abortaría, y allí se encontró casualmente con el CEO. Cuando el secretario me informó de este asunto, en silencio me tomé otra pastilla para el corazón. ¿Quién les dijo que abortara? Solo pedí que verificaran si estaba mintiendo. El secretario también se tragó la queja, sin poder explicarse. Lo aclaramos, pero el CEO y esa mujer no nos creyeron. Ellos realmente no entienden el lenguaje humano. Lo sabía muy bien, así que no culpé más al secretario y le pedí que los trajera a todos de vuelta. Mi nuera ya se había ido a hacerse un spa, preparándose para el encuentro matrimonial. Ahora solo quedaba yo en casa, y el CEO regresó aliviado.
tomando la mano de la pretencioso coqueta y diciendo con solemnidad: «Papá, en su vientre ya lleva mi sangre, acéptala como mi esposa». Lucía ya entendió y se fue. ¿Por qué tienes que seguir dificultándolo? Cuando nazca el niño, podrás disfrutar de tu vejez rodeado de nietos. ¿No es eso bueno? Temblando, saqué mi pluma y un cheque. Escribí 10.000 millones y lo firmé, empujándoselo hacia ellos. La pretencioso coqueta de inmediato enrojeció los ojos y, con voz firme, dijo: «No importa cuánto dinero me des, nunca lo dejaré. Te ruego que no intentes humillarme con dinero». Capítulo 4. Primero miren bien. Lo que hice fue firmar en la casilla de beneficiario. Ese dinero era lo que yo les estaba cobrando. ¿Quién dijo que iba a darles dinero? Ya que insistes en estar con esta mujer, entonces renuncia a la empresa y devuélveme todo el dinero que he invertido en ti todos estos años. Después de eso, pueden amarse tanto como quieran. Ya no tendrá nada que ver conmigo». El CEO, incrédulo, respondió: «Papá, ¿te has vuelto un avaro? ¿Cuándo empezaste a valorar tanto el dinero? Soy tu hijo de sangre, ¿y aún así me cuentas esto?». «Sí, eres mi hijo de sangre. Por eso después de renacer todavía intenté salvarte en vez de acabar contigo de inmediato. Pero en un solo día me obligaste a tomar 3 veces las pastillas para el corazón. Ya lo he entendido. No puedo arriesgar mi propia vida por un hijo tan ingrato. Con tanto esfuerzo renací. No puedo repetir el mismo destino miserable de la vida pasada. Si este idiota enamorado sigue manejando el imperio empresarial de los Wang, la familia Wang está condenada. Es mejor reemplazar al jefe lo antes posible». Él no firmó, sino que rompió el cheque en pedazos. «¿Este es tu método para obligarme a progresar? Demasiado anticuado. Pasé la primera mitad de mi vida siguiendo tus planes, siempre siendo el más destacado entre mis compañeros, pero nunca te importó si estaba agotado. Solo Sofía puede comprenderme y entenderme». Golpeó la mesa y me gritó de pie: «En esta vida, no me casaré con otra que no sea ella. Aunque uses la empresa para amenazarme, no cederé». Y de verdad fue a presentar su renuncia. Un cambio de cargo en la empresa no se resuelve con una sola frase. Yo ya había cedido la posición, y él llevaba años al mando, como cuando cortó en broma los fondos de cooperación. Lo que solo hizo fue convertir la compañía en el hazmerreír. Si él no renuncia por su cuenta, yo no tengo poder legal para destituirlo. Quizá los que siempre son favorecidos terminan actuando sin miedo. Y sí, en la vida pasada lo consentí demasiado, pero en esta vida, quiero garantizar mi vejez. Miré a mi sobrino mayor que acababa de regresar al país. ¿Quieres esposa? ¿Quieres la compañía? Si lo dices, hoy mismo te lo entrego. Mi sobrino no dijo nada. Tal vez pensó que estaba perdiendo la cabeza. Si estás dispuesto a casarte con Lucía y mantener la alianza de ambas familias, yo te apoyaré para convertirte en el líder de la familia Wang. ¿Bromea el tío? Con mi primo aquí, ¿para qué me quieres a mí? La compañía no es mía, ni de mi familia en exclusiva. Un imperio de 1 billón significa incontables filiales bajo el grupo. Significa empresas líderes en múltiples mercados. Significa cientos de miles de puestos de trabajo. No es un simple telón de fondo que se pueda ignorar por un romance. Él no es mi hijo de sangre, pero al menos una persona normal jamás haría caer a toda la empresa, con las acciones que tengo en la mano, mientras él administre bien la compañía. Solo con los dividendos yo podría disfrutar de mi vejez tranquilamente. Capítulo 5. Por supuesto que él aceptó. Cualquier persona con un poco de cerebro no dejaría escapar una oportunidad así, excepto un tonto sin remedio. Su cabeza ya estaba parasitada por un virus terrible llamado amor, mientras mi sobrino mayor iba asumiendo la empresa poco a poco, y al mismo tiempo comenzaba a cortejar a Lucía. Él se mudó al destartalado piso de 40 metros cuadrados de la pretencioso coqueta, diciendo que quería empezar de nuevo sin depender de su familia. Y mientras Lucía ya cambiaba de sentimientos y se iba a registrar el matrimonio con mi sobrino, la pretencioso coqueta empezó a mostrar embarazo. En la revisión anterior, con menos de 8 semanas, aún no se podía hacer prueba de ADN, así que no sabía con certeza si los gemelos eran realmente suyos, pero el CEO creía firmemente que sí lo eran, y como estaba perdido en su amor por Sofía, ni aunque comiera solo pan duro pensaba en agachar la cabeza ante mí, como mucho. De vez en cuando me mandaba mensajes de acoso, preguntándome si me había arrepentido de echar a un hijo tan excelente. Yo, sin palabras, lo bloqueé, y durante mucho tiempo no volví a tener noticias de él, como en la vida pasada, cuando se fugó y desapareció durante 1 año. Pero ahora ya no me preocupaba por su seguridad, ni me angustiaba por la caída del valor de la compañía. Mi sobrino era un diamante en bruto, y con mi apoyo ya iba asumiendo la empresa. El matrimonio siguió la planificación.
Y con Lucía la relación iba creciendo. Se notaba que era alguien en quien valía la pena invertir. Justo cuando creí que el circo de la vida pasada había terminado, la pretencioso coqueta tuvo una hemorragia durante el parto. Resultó tener un rarísimo tipo de sangre de panda, y en el banco de sangre no había reservas suficientes. Por casualidad, Lucía tenía el mismo tipo sanguíneo. Entonces el CEO ordenó directamente que la llevaran por la fuerza. Cuando llegué, alcancé a escuchar cómo le gritaba a los médicos: sáquenle la sangre, aunque sea hasta dejarla seca. Tienen que salvar a Sofía. Si Sofía no sobrevive, haré que todos ustedes sean enterrados con ella. ¿En qué época nos encontramos? Esto es una sociedad de leyes. Si esas palabras se divulgaban, sin importar que ya hubiera dejado la empresa, con solo seguir apellidándose Wang, arrastraría la reputación de toda nuestra familia. Incluso podrían llamar a muchos a rendir cuentas ante las autoridades. El familiar dolor del corazón me golpeó de nuevo. Levanté la mano y, con paso firme, le di una bofetada tan fuerte que lo estampé contra la pared. Después protegí a mi sobrina política detrás de mí. Desgraciado, quiero ver quién se atreve. El CEO, con la cara enrojecida, exclamó: papá, ¿por qué la proteges a ella? ¿Acaso no sabes que en la mesa de operaciones está mi esposa y tu propio nieto? Hice que los guardaespaldas lo sacaran a rastras. Armar un escándalo en un hospital era una humillación demasiado grande para mí. Gracias a todos. Por favor, sigan el protocolo. En cuanto a este hijo mío, me toqué la sien con un dedo y suspiré. No anda muy bien de la cabeza, con su esposa en problemas de parto. En la desesperación empezó a desvariar. Capítulo 6. Sin la donación de sangre de mi sobrina política, los gemelos igualmente nacieron sanos y salvos. El CEO no sentía que hubiera hecho nada malo. Al contrario, me mostró orgulloso a los niños en brazos. Sofía me ha dado un hijo y una hija. Es una gran benefactora de la familia Wang. Quiero premiarla con 10 millones. Yo guardé silencio. Luego intentó meterme los bebés en los brazos. Pero ahora mis cuentas están congeladas. Así que papá, tú. Le devolví los niños y le dije: sigue persiguiendo tu amor, pero no pongas tus cálculos sobre mí. Y no molestes más a Lucía. Ella ya está casada. Tiene un matrimonio feliz. No lleves tus desgracias a interrumpirla otra vez. El rostro del CEO se tensó. No esperaba que yo fuera tan tajante. Después de todo, en la vida pasada, cuando volvió con los gemelos y Sofía, yo directamente le devolví la empresa que había preparado, aparte de aconsejarle que no desapareciera otra vez, y que como hombre casado debía asumir responsabilidades. Jamás le dije palabras tan duras. Ahora cegaramente esperaba que yo lo rogara para que regresara a dirigir la compañía y heredar el imperio. Se lo dejé claro. De ahora en adelante, el dinero de la familia Wang no tendrá nada que ver contigo. Durante el tiempo que estuviste ausente, tanto en la empresa como en la familia, todo lo ha manejado tu primo, incluido el matrimonio. El CEO no esperaba que esta vez no lo hubiera esperado. Tras un largo silencio, soltó una risa irónica. Papá, este chiste no tiene gracia. ¿Acaso tienes un hijo ilegítimo por ahí? ¿Hay alguien que sea más excelente que yo? Me quedé sin palabras. Hasta si pusiera a un perro en tu puesto, lo haría mejor que tú. Sé que ahora su cabeza no funciona bien. No sirve explicarle. Directamente ordené al secretario: contrátenle 10 tutores, que le den clases rotativas de conocimientos legales. Antes de que aprenda a respetar la ley, no lo dejen salir a hacer el ridículo. Y en cuanto a esos 2 niños, contraten 4 niñeras para cuidarlos. Que esa pretencioso coqueta también vaya con ellos a aprender. En la vida pasada, su camino de amor verdadero fue un caos. Uno de los niños terminó con autismo, y el otro con una madurez casi monstruosa. ¿Decían que eran pequeños genios adorables? Todo fue forzado. Quizás aún había esperanza para ellos. Así que mejor separarlos primero de esos padres irresponsables. Nadie protestó contra mi decisión de llevarme a los niños. El CEO volvió a mostrar esa sonrisa diabólica y confiada, diciéndole a la pretencioso coqueta: ya lo sabía, nuestro padre solo aparenta dureza, pero en el fondo es blando. No puede resistirse al amor por nuestros hijos. Cuando visites a los niños, llámalo suegro más seguido. ¿Crees que podrás seguir rechazándote? Hasta este momento, ellos seguían sin creer que yo realmente los abandonaría. Capítulo 7. Mi sobrino mayor. Al enterarse de que Lucía casi fue forzada a donar sangre, buscó al CEO y lo golpeó hasta casi matarlo. En teoría, sus habilidades eran similares, pero mi sobrino llevaba consigo un equipo de guardaespaldas. Cuando dejaron al CEO con apenas un hilo de vida, se quitó los guantes y se los tiró encima, advirtiéndolo:
No me importa el desastre entre ustedes, pero si vuelves a poner un dedo sobre mi esposa, no bastará con una paliza para resolverlo. ¿Tu esposa? El CEO finalmente comprendió que la situación se le había escapado de control. ¿Acaso desaparecí solo un año y ella ya se casó contigo? Tan desespera. Un puntapié lo interrumpió antes de que terminara de soltar su insulto. El CEO fue pateado directamente al hospital. Los profesores particulares me informaron del incidente. Les pedí que continuaran las clases. Estar hospitalizado no significa tener el cerebro roto. No había motivo para interrumpir su educación. Llevé algunos tónicos para visitarlo, y allí la pretencioso coqueta lo cuidaba. Ambos lucían muy lejos de la gloria de la vida pasada. Papá, ¿de verdad entregaste la empresa a mi primo? ¿Acaso nuestra familia no tiene a nadie más? ¿Por qué darle todo a un extraño? Miré a mi hijo, que tanto en la vida pasada como en la actual huyó de su boda y dejó un desastre tras de sí, y pensé, ¿de qué tamaño tiene la cara para atreverse a decir algo así? Tu primo es mi sobrino, también es de la familia Wang. Qué extraño ni qué nada, ya que no quieres tomar las riendas de la empresa. No voy a obligarte. Como tú mismo me dijiste antes, la presión que te di fue demasiada. Ahora vete, busca tu libertad y tu amor. Él arrojó al suelo todos los tónicos que llevé, solo porque no seguí tu plan de casarme con Lucía. ¿Me tratas así? ¿Por qué siempre quieres controlar mi vida? ¿Por qué una y otra vez me presionas y me amenazas? Si solo tuviera algunos defectos, podría pensar que fue mi educación la que falló, pero con semejante desvarío, solo puedo sospechar que tiene la mente enferma. Salí de la habitación y pregunté al hospital por su situación de pagos. Me dijeron que había ingresado usando reconocimiento facial, sin abonar nada. De inmediato informé que ya no pertenecía a la familia Wang. Esa misma noche, por no poder costear los gastos, se marcharon del hospital. Cuando las heridas de su rostro sanaron, fue directo a la empresa. Allí se topó con mi sobrino, rodeado de colaboradores y disfrutando del trato que él solía tener. Lo interceptó y lo cuestionó directamente. ¿Desde cuándo el grupo Wang se convirtió en tu propiedad privada? Mi sobrino no discutió, solo preguntó a seguridad si tenía pase de acceso. ¿Cómo dejan entrar a cualquiera? Échenlo afuera, frente a muchos de sus antiguos subordinados. El CEO fue expulsado sin miramientos. Desesperado, gritaba exigiendo a mi sobrino que le devolviera lo que le pertenecía. Mi sobrino pidió a todos que continuaran la reunión, pero se acercó a él, le pisó la mano con fuerza y dijo con desprecio: de verdad te envidio. Tenías un padre que planeó todo para ti. Solo tenías que seguir la ruta marcada y habrías brillado con gloria, pero no lo quisiste, y encima lo despreciaste. ¿A quién puedes culpar? Recién casada, Lucía llegó con comida y presenció la escena. Ella se paró silenciosa junto a mi sobrino, sosteniéndole la mano, mostrando sin palabras su apoyo. El CEO seguía sin querer aceptar la realidad. Se levantó del suelo con torpeza. Tomó la muñeca de Lucía y le gritó que todo era una farsa, que lo habían engañado juntos. Ella no pudo soltarse y miró incómoda a mi sobrino. Entonces el CEO recibió otra paliza, y frente a sus ojos, su exesposa besó a mi sobrino en los labios. Antes estaba ciega, por eso me fijé en ti. ¿Por qué iba a rechazar a un marido atractivo y competente, para quedarme aferrada a un pepino podrido como tú? Tras humillarlo de arriba a abajo, ambos se marcharon juntos en el ascensor exclusivo de los altos ejecutivos. Capítulo 8. La tardía etapa de rebeldía del CEO terminó de golpe. Varias veces regresó mostrando su filialidad delante de mí, aunque lo hubiera echado. No tenía quejas. Al contrario, cuanto más lo golpeaba la vida, más empeño mostraba, y su actitud mejoró 1000 veces comparada con la de antes. En lo profesional, finalmente bajó la cabeza y estuvo dispuesto a presentarse a entrevistas. Después de todo, era un graduado brillante de la Ivy League. Antes de enloquecer por amor, también había gestionado la empresa con soltura, sin cometer errores graves. Aunque yo no cediera, consiguió por mérito propio un puesto directivo en una de las filiales. Cuando, tras abrirse camino de nuevo, vino a la sede central a presentar sus logros, el secretario intercedió por él a mi oído. Al fin y al cabo es tu hijo de sangre. Tal vez estaba como embrujado cuando hizo esas locuras, ya que ahora parece enmendado. ¿Por qué no darle otra oportunidad? Yo no acepté, pero tampoco lo eché. Al fin y al cabo, si escaló de nuevo a la alta dirección, fue con su propio esfuerzo. Mientras se corrigiera, yo tampoco iba a aplastarlo del todo, pero recordando la vida pasada, seguía sin sentirme tranquilo. Así que trasladé a varios secretarios de confianza a la filial para vigilarlo. No pasó mucho tiempo antes de que abusara de su cargo y metiera a su cuñado recién salido de prisión, con estudios solo hasta secundaria,
Claro que ahora su posición no era tan alta como en la vida pasada, no podía enchufarlo como vicepresidente, solo como un empleado común colado a la fuerza. Aún así, igual que antes, aprovechándose de su relación con el CEO, de vez en cuando molestaba a las compañeras y saqueaba recursos de la empresa, solo que en vez de malversar millones, se dedicaba a ganar unas monedas revendiendo hojas impresas. En cuanto a las compañeras, sin el título de vicepresidente nadie lo soportaba, lo insultaban al ser acosadas, y si se pasaba, lo golpeaban directamente. En la filial era como un sapo repugnante, desagradable, pero sin llegar a delito. Ordené que recopilaran todas sus fechorías y se las entregaran al CEO. Tras hacerlo 3 veces, él seguía sin tomar medidas, así que fui yo mismo con los documentos. Con razón últimamente no dejaban de traerme estas cosas. ¿Era idea tuya? Sí, fue mi idea. Ahora que lo has leído, ¿qué opinas? No solo no mostró vergüenza, sino que lo dijo con orgullo. Es mi cuñado. Que tenga algunos privilegios en la empresa es normal. Además, se comporta bastante bien y no ha cometido ningún error. Recordé la vida pasada, cuando ese cuñado casi causó una tragedia y pérdidas de millones. Él tenía exactamente la misma cara de descaro. Sin darse cuenta de mi ira, siguió. Además, Sofía últimamente se enfada mucho conmigo. Si tengo a su hermano cerca, puedo vigilarlo y así evito que ella se escape a escondidas. ¿Y entonces? ¿Por qué tiene que pagar la empresa tus caprichos amorosos? Toda esperanza que aún tenía en él se apagó como un cubo de agua helada. Salí de la oficina y ordené preparar el contrato de despido, no solo para ese cuñado, sino también para él. Que se larguen los dos. Me quedó clarísimo. Su mayor problema no era siquiera su obsesión amorosa, sino que no respetaba leyes ni reglas. Vivía en pleno siglo XXI con la mentalidad feudal intacta. Todo giraba en torno a él, en su visión, salvo lo que a él le importaba. Los demás debían servirle sin queja como esclavos. Un hijo así, yo no me atrevo a tenerlo. Capítulo 9. Tras ordenar su despido, contacté a mi sobrino y le pedí organizar una rueda de prensa. Allí, directamente, anuncié en público que rompía toda relación con él. El CEO fue el último en enterarse. Cuando le entregaron la carta de despido, la rompió y la tiró a la basura. Al día siguiente fue a trabajar, solo para descubrir que ya no era empleado, y que no podía entrar en la empresa. Junto a él también fue detenido en la entrada su cuñado. Cuñado, ¿qué pasa? ¿No dijiste que hablarías con mi hermana para darme una buena salida? La mirada despectiva de su cuñado lo hirió como una puñalada. Antes de que pudiera inventar una explicación, un grupo de periodistas recién salidos de la rueda de prensa lo rodeó. ¿Por qué el presidente Wang ya no lo reconoce como hijo? ¿Qué opina de haber sido expulsado de la familia? ¿Hay alguna razón interna que pueda revelarnos? Frente a tantas cámaras y micrófonos, su cara se puso negra. Tomó a un periodista por el cuello de la camisa y le espetó qué significaba todo aquello. El periodista le mostró el borrador de la nota y el video completo de la conferencia. En el video, yo, con solemnidad, anunciaba que el patrimonio pasaba a mi sobrino, y que cortaba todo lazo con él. El abogado estaba presente, la herencia ya había sido certificada, y mi sobrina política sonreía feliz al lado de mi sobrino. Todo mostraba un hecho indiscutible: él había sido realmente abandonado. Negándose a aceptarlo, intentó irrumpir a la fuerza para encararme. Los guardaespaldas lo detuvieron, y solo con mi permiso lo trajeron de vuelta. Hecho un desastre. Papá, ¿de verdad le darás toda la herencia a mi primo? ¿Qué méritos tiene él? Yo soy tu hijo de sangre. No soy yo quien da, es el más capaz quien merece ocupar el lugar. Al verlo en ese estado, solo me resultó ridículo. Ya está, he solucionado todo lo que tanto odiabas. Ahora disfruta la vida que siempre quisiste. Por orgullo, no pudo pronunciar la palabra arrepentimiento, aunque sus ojos no lograban esconderlo, y sus puños apretados sangraban. Jamás lo admitió. Solo cuando su cuñado volvió a exigirle beneficios, lo golpeó brutalmente. El cuñado corrió a quejarse con Sofía, y ambos acabaron en una gran pelea. Luego escuché que, sin el respaldo de su cuñado CEO, ese parásito volvió a su vida de delincuente. Fue arrestado y enviado otra vez a prisión. Un verdadero motivo de celebración. Capítulo 10. Tras la nueva condena del cuñado, la relación entre ellos cayó de nuevo en picada. La pretencioso coqueta buscaba escapar del CEO, diciendo que su amor la asfixiaba. Él, con los ojos enrojecidos, le juraba con la mano en la cintura que, salvo darle libertad, podía ofrecerle todo. Entonces ella pidió que trajera de vuelta a su hermano. El CEO, en serio, intentó cumplirlo, y por altercados y disturbios,
terminó detenido 15 días. Ni 10 tutores rotativos consiguieron meterle conocimientos básicos de leyes en la cabeza. Mi sobrino me preguntó si debía sacarlo bajo fianza. Rechacé sin dudar. Si ya rompimos lazos, que sea limpio. Así no le dejamos falsas esperanzas. Mi sobrino soltó una risa elegante de viejo dinero, y me elogió sin reservas. Tío, de verdad eres fulminante y decidido. Últimamente muchos me dicen al oído que, si pudiste ser tan despiadado con tu propio hijo, conmigo solo me usarás, que lo mejor sería matarte para eliminar riesgos. Yo también reí. Si podía vigilar cada movimiento del CEO, ¿cómo iba a descuidar a mi sobrino? Que me confesara esas dudas era prueba de que no había sido manipulado. Era alguien con la mente clara, con recursos, y capaz de cuidar el patrimonio familiar. Tío, con tu visión, el grupo Wang alcanzó la gloria actual. Matar a la gallina de los huevos de oro nunca ha sido mi estilo. Si hay algo en lo que pueda servir, por favor ordénamelo. Me tendió la mano. ¿Brindamos por una cooperación exitosa? Apreté su mano y acepté abiertamente su insinuación. El futuro cambia en un instante. Ojalá sepamos encontrar el camino correcto. Capítulo 11. El éxito empresarial no puede borrar la mancha de tener un hijo tan desastroso. La mayor conexión que aún tengo con ellos son los 2 niños que crío a mi lado, con poco más de 1 año. Apenas empezaban a hablar, justo en la edad más sensible a las emociones. Sofía tenía derecho a 4 visitas al mes, siempre bajo la supervisión de niñeras. Al principio se comportaba de manera normal, pero hoy, apenas llegó, tomó a su hijo y gimió. Mamá solo puede apoyarse en ti, bebé. Tienes que crecer rápido y proteger a mamá. Entre sollozos, se quejaba de la frialdad y crueldad del CEO, de las dificultades que sufría. Yo corrí apresurado, pero antes de abrir la boca, el niño ya estaba llorando a gritos de forma histérica. La niñera, que cabeceaba medio dormida, se asustó y enseguida le arrebató al niño. En los bracitos rollizos ya quedaban claras marcas de sus dedos. La niñera lo consolaba torpemente, mientras yo ordenaba a los guardaespaldas sujetar a la pretencioso coqueta y sacarla de allí. Desde el fondo del alma le pregunté, ¿tienes manos y pies? ¿No puedes esforzarte tú misma? ¿Esperas que un bebé de 1 año te mantenga? ¿En qué cabeza cabe semejante idea? Ella, tímida pero con aires de razón, dijo, son bebés prodigio. Si les hablo así, entenderán mi sufrimiento. Sí, ciertamente eran genios. El hermano mayor fue un prodigio de la informática, con 3 años ya podía hackear secretos de la compañía, y fue llevado a un centro de corrección ideológica. Murió sin saber quién lo había manipulado. La hermana fue una prodigio del ballet, pero perdida en su mundo. En su primera actuación pública se suicidó en el escenario, dejando una trágica nota final. Yo había sospechado de una enfermedad genética en la familia Wang, nunca de que ella inculcara estas ideas en los niños desde tan pequeños. El familiar dolor del corazón me golpeó. Ordené llevarla al hospital. Pronto, la pretencioso coqueta fue diagnosticada con enfermedad mental. La interné en el mejor hospital psiquiátrico, y hasta que no se recuperara, no permitiría que volviera a visitar a los niños. Cuando el CEO salió de prisión y supo que la pretencioso coqueta había desaparecido, vino directo a buscarme. ¿Dónde escondiste a Sofía? Será mejor que me la devuelvas, o prepárate para soportar mi furia. ¿Furia de qué clase? Lo máximo que podía hacerme ahora, en calidad de mi hijo, era ponerse a correr desnudo en la calle y defecar en público. Fuera de eso, no se me ocurría nada con lo que pudiera amenazarme. ¿Cómo tenía la cara para decir tales palabras? No quise seguir viéndolo saltar frente a mí como un payaso y le dije, te llevaré a verla, tal como sospechaba. Él también sufría una enfermedad mental. Lo instalé como vecino de la pretencioso coqueta, y el personal del hospital encantado siguió la farsa. Ellos 2, allí, parecían en casa, incluso más felices que cuando estaban en casa. Quizá eso es poner a las personas adecuadas en el entorno correcto. Yo, aliviado, me dediqué a criar a los 2 niños, haciendo todo lo posible por darles un ambiente cómodo, lleno de juegos, propio para crecer. Seguían siendo inteligentes, pero no tan extremos como en la vida pasada. A los 3 años, el hermano apenas empezaba a jugar al conecta pares en la computadora. La hermana se ponía un vestido de ballet y me hacía pucheros para que le tomara fotos bonitas. Y yo, con los dividendos mensuales de la empresa, vivía una vida feliz como jamás la había tenido en mi existencia anterior. Capítulo 12. Cuando el nieto mayor cumplió 20 años, él también ingresó en la compañía como interno. Para entonces, mi sobrino mayor y Lucía ya tenían hijos propios, y aún así coincidieron en que el sucesor de la empresa debía elegirse entre el más capaz,
dándole a todos los primos una competencia justa. Yo entendía lo que querían decir. La situación con el CEO nunca debía repetirse, pero, por respeto a mi orgullo, no lo dijeron directamente. Eso siguió siendo una espina clavada en mi corazón. Yo jamás había ofendido al CEO en modo alguno, y antes de conocer a Sofía, realmente era el más sobresaliente entre sus compañeros. Solo después de abrirse paso a sangre y fuego a través de su generación ganó el derecho de liderar a la familia Wang. Entonces, ¿por qué de repente se volvió tan necio? Cuando el nieto mayor ya se había convertido en gerente de departamento, fue a asistir al primer recital musical de su hermana menor. Tras bambalinas, se topó con una muchacha que, debido a un accidente, se torció el tobillo y perdió la oportunidad de presentarse. Con consideración la llevó al hospital, y en ese acto se perdió el debut de su hermana. Mientras mi corazón se hundía, temí otra historia cliché de viejos amores que se reavivan, repitiendo la tragedia de sus padres. Pero entonces él me preguntó de repente, abuelo, ¿qué significa esto del sistema del CEO? ¿Qué es esa cosa? Se me acercó diciendo que esa chica era mi diosa destinada, e insistió en que debía llevarla al hospital. Yo no entendía del todo el sistema, pero pensé en la absurda vida del CEO. Muchos años después, arrastré a mi hijo fuera del hospital psiquiátrico y obligué a padre e hijo a confrontarse, preguntándole si él también había encontrado esa cosa. Él dijo que era el hijo del destino. Tener un sistema era perfectamente normal. Si yo no hubiera intervenido, ya habría convertido a la familia Wang en el mayor imperio con la ayuda del sistema. ¿Cómo podía ser que se quedara estancada donde estaba hoy? Miré a la familia Wang, que había crecido de 1 billón a 10 billones en activos, y pensé, ¿no era eso lo suficientemente bueno? Y sin embargo, este hombre, que en su vida pasada había llevado a la bancarrota a los Wang, ¿de dónde sacaba la confianza para decir semejantes disparates? ¿Solo por algún sistema dudoso? Temblaba entero, aterrorizado de que mi nieto se convirtiera en el próximo CEO, el próximo lobo ingrato. Sí, levanté mi mano y miré mi palma, aunque pudiera romper su absurdo juego con una sola bofetada. ¿Cuántos años me quedaban por vivir? ¿Por qué esa cosa no soltaba a mi familia? Cuando advertí a mi nieto que el sistema ocultaba segundas intenciones y no debía confiar en él. Él sonrió y dijo, saber que no estás trabajando con el sistema me da tranquilidad. Lo reporté al Estado, y ya lo extrajeron de mi mente. En este momento está bajo investigación. Ojalá podamos descubrir sus secretos y darle un buen uso. Gracias a este proyecto, ya he asegurado una carrera en el gobierno. Por un momento, vi la imagen de mi vida pasada. En mi propia tumba, mi nieto se había vuelto pálido y demacrado, como una sombra fantasmal. Parecía que no había hablado con nadie en mucho tiempo. Incluso hablar le costaba. El sistema, capturado. Abuelo, hermana, los dos están muertos, aún después de la quiebra de sus padres. Él y Sofía solo se preocupaban por su interminable persecución del amor. Indiferentes al mundo, había capturado el sistema detrás de todo, pero ya era demasiado tarde. Tras llorar por su familia, lo siguió en la muerte. Corrí hacia adelante, abrazando a mi nieto, llorando con amargura. Maldije al sistema mientras lo consolaba, insistiendo en que todo ya había terminado, pero no olvidé una última cosa. Le dije que pidiera disculpas solemnemente a su hermana, que le explicara, para que ese asunto no rompiera el lazo fraternal. Su hermana dijo que, aunque él se había ido con prisa aquel día, le había transferido 10 millones. Ella lo había perdonado en ese mismo instante. Bien, eso era lo que un verdadero CEO debía hacer. Una vez que el sistema desapareció, el CEO por fin despertó de su falso sueño y se dio cuenta de cuán completamente su vida había sido arruinada. Quiso regresar, reingresar a la compañía y demostrarse a sí mismo, pero después de todos esos años, yo lo abofeteé una vez más y le dije que se largara, que primero se redimiera, que pidiera perdón a todos aquellos a quienes había lastimado con sus actos, y que no mostrara su cara hasta que hubiera ganado su perdón. A quien más había agraviado era a Lucía, que en esta vida se había vuelto a casar con su primo. Ahí se atascó el CEO, y ese callejón sin salida duró toda su vida.